Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Y vamos entonces a lo que vinimos, superando lo mejor. Hebreos capítulo 6, ahí estamos, superando lo mejor. Este es el estudio número 33. Y en Hebreos 6.2 dice la escritura en específico, dice la escritura en Hebreos 6.2, hablando de los fundamentos de la fe cristiana. Estamos ahí en ese segmento y estamos terminando, Dios mediante, y terminamos este segmento que ha cobijado el estudio de las doctrinas de la fe cristiana. Y ahí en Hebreos 6.2 dice puntualmente la escritura, de hecho lo voy a leer desde el 1 para ponernos en contexto. Hebreos 6.1 al 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Y ahí estamos, en el juicio eterno. Importante entender que hay un juicio. Y hace 8 días, empezando el año 2026 con los miércoles de extensión, hablamos del concepto, contexto, implicación de la palabra juicio, el hecho del juicio, haciendo un comparativo entre lo que conocemos los hombres de lo que es un juicio, incluso con alguna aplicación de orden jurídico, versus lo que la escritura manifiesta sobre el juicio. Y en este ejercicio veíamos cómo el juicio está establecido desde el Génesis y que realmente durante el desarrollo de toda la escritura aparece el concepto juicio, la idea del juicio y el hecho del juicio. Pero decíamos algo interesante hace 8 días. Así como la resurrección, el juicio eterno es un hecho cierto. En Hebreos no se detiene a hablar de juicio. Él especifica y dice, de la fe en Dios, dice, y del juicio eterno. Y del juicio eterno. Juicio eterno. Entonces hay que considerar lo que implica la expresión juicio eterno. Y allá vamos a llegar. Conocemos, entendemos y hemos hablado que ante la palabra juicio, ante el hecho del juicio, Dios tiene un juicio establecido, programado en su agenda. La Biblia enseña, referente al juicio, que Jesucristo no solo es el Salvador, también es el juez supremo. Y si el Señor Jesucristo es el juez supremo, atención a esto, si el Señor Jesucristo es el juez supremo, por coherencia y en virtud de ese mismo rol del Señor, Él estará presidiendo un juicio o los juicios correspondientes. Y como Él estará presidiendo los juicios que la palabra establecen, en ese mismo sentido y orden, entendemos que los juicios de Dios son justos y definitivos. Ante los juicios de Dios y ante las decisiones de los juicios de Dios no hay apelación alguna. No hay un tribunal superior. No hay una autoridad mayor. Es caso juzgado. Tema cerrado. Entonces está claro en virtud de la escritura que un juicio nos espera. Definitivamente a todo ser humano un juicio nos espera. Por consiguiente estaremos ante un juez. Esto quiere decir
nos presentaremos ante el Señor Jesucristo. La situación para el hombre es que en la vida va a tener la oportunidad de tomar una decisión. Sin saberlo, con la decisión que tome, marca un destino de qué tipo de juez va a tener al frente y en qué juicio se va a presentar. En efecto, es un sí rotundo. Todos estaremos ante un juez. Y ese juez es el mismo Señor Jesucristo, con mayúsculas, resaltado en negrilla, subrayado, destacado. Porque todo juicio ha sido dado a Él. Eso dice la palabra, eso dice la Escritura, y eso la sabemos todos nosotros. Pastor Edith, por favor, Juan 5, 21, 22, ¿qué dice? Juan 5, 21, 22, la pastora Edith, pastora de UJ Carvajal, junto con su esposo Luis Arturo Merchán. Pastora Amén. Edith, Muy por buenas favor. noches, mi amado pastor. Dios me les Amén. bendiga, iglesia, todos. Esperando que se encuentren muy bien. Y ya por acá Amén. buscando. Primera de, No, no, Juan, Juan, Evangelio de Juan, San Juan. capítulo Juan, 5, 21, 22. ok, capítulo 5, 21, 22 y 23. Dice la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Amén. Todo juicio ha sido dado al Hijo. Atención. Atención con lo que voy a decir. En ocasiones, por desconocimiento de la Escritura, número 1, por ligereza de entendimiento, número 2, y cuando digo ligereza de entendimiento es que uno no se detiene a reflexionar lo suficiente y se queda con lo primero que entiende, sin llegar más a fondo. Y 3, por complacencia de pronto personal. Se nos olvida que cuando el Padre dice que todo juicio le ha sido dado al Hijo, se nos olvida que el Hijo es Dios mismo. Ya que quien va a estar juzgando, quien va a estar como juez juzgando, es Dios mismo en la persona del Hijo. Con todas las prerrogativas y garantías que da Dios en el Hijo. Entonces, que el hecho que el Padre, por el hecho que el Padre delegue en el Hijo la posición de juez y el juzgar, no quiere decir que pierda notoriedad, dignidad o impacto el juicio. No, Dios mismo está juzgando, porque está al frente el Hijo como juez supremo y juez perfecto. Que no se nos olvide eso, porque a veces se nos olvida que Jesucristo es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu, eterno, con todas las características de Dios. Entonces debemos entender que se hace imperativo que se predique y se enseñe sobre estos temas para quienes predicamos, para quienes enseñamos. Habrá un juicio y es el mismo Señor Jesucristo el juez. Y Él, por ser Dios, es juez perfecto y su veredicto ya fue declarado, pero lo va a confirmar en el momento de ese juicio. Juan 3, 16 al 18. Mi hermano Giovanni, con las buenas noches. Juan 3, 16 al 18.
Amén. Mi pastor, Dios bendiga a mis hermanos, a mi pastor en esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Por favor, extiéndelo hasta el 21. Extiende la lectura hasta el 21 de una vez. Amén, mi pastor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ya está establecido el veredicto. El que rechaza a Dios, el que rechaza a Cristo, está condenado. El que lo recibe y lo sigue como Señor y Salvador, será salvo. El veredicto ya está dado. Pero Dios es tan clemente, tan bondadoso, tan especialmente paciente para con los hombres, que Él espera que todos procedan al arrepentimiento y aún hay tiempo para aquellos que están perdidos. Aún hay tiempo para aquellos que juegan a ser cristianos. Aún hay tiempo para aquellos que creen que son salvos. Y le digo con claridad, creen que son salvos, pero no han nacido de nuevo. Aún hay tiempo para aquellos que están tergiversando la palabra. Aún hay tiempo. Dios siempre tiene una oportunidad abierta. Pero cuando Él cierra la puerta, cuando el último de los gentiles ingrese al cuerpo, sea salvo, cuando llegue la plenitud de los gentiles, suene la trompeta y se vaya a la iglesia, hasta ahí fue. Pero estaremos ante un juez. No podemos olvidar, iglesia, que hoy, en esta dispensación en que estamos, hace cerca de 2000 años, hoy para nosotros, en este hoy su trono es de gracia. Su trono es de gracia. Y en él manifiesta la ley del amor. Pero cuando termine la dispensación de la gracia, esta dispensación, el Señor estará sobre un trono de juicio como juez. Y ahí estamos abordando lo que va a ser el juicio del gran trono blanco. Por ello, hay una gran paradoja para el hombre, porque los que rechazan a Cristo como Salvador, lo tendrán que enfrentar como juez. Y eso es absolutamente cierto. Es un hecho real. Quien rechace a Jesucristo como Salvador, lo tendrá que enfrentar como juez. Y no para dirimir en juicio una posible inocencia, no, para escuchar una sentencia, confirmando lo que ya está escrito. Sencillamente el Señor va a decir ese día, te di la oportunidad y no la aceptaste, al lago de fuego. El Antiguo Testamento tiene un pasaje muy diciente. Tiene un pasaje muy diciente. El Antiguo Testamento. Y le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes Garzón, con las buenas noches, María Mercedes Garzón, que ubiquemos Eclesiastés 12, que es el último capítulo de Eclesiastés 12, y leamos los versos 13 y 14. Vamos todos a Eclesiastés, si tenemos la Biblia a la mano, por favor. Vamos todos a Eclesiastés.
Ubiquémonos en el capítulo 12, a la altura del verso 13 y 14. Hermana Mercedes, por favor. Muy buena noche, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo ¿qué, mi hermano? 13 y 14. 13 y 14. Amén. Dice así con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Amén. Toda obra encubierta, nada se le esconde a él, sea bueno o sea malo. Ningún hombre se podrá escapar de ese juicio. Porque por allí en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El juicio. Miren que Eclesiastés como marca de manera tan clara el plan de Dios. Es que no hay posibilidad de uno desconocer esta verdad. Podemos hablar mucho, y de hecho somos dados a hablar mucho. Dios no habla mucho, Dios habla lo necesario para nosotros, lo suficiente para nosotros. Y aún así, a veces, como decía mi hermana Joyce en una prédica reciente, le entra por una oreja y le sale por la otra. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Concluyente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre. Eso debe ser todo para nosotros. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Se llama obediencia. Y hay una razón adicional con un por qué. Porque Dios traerá toda obra a juicio. O sea, habrá un juicio. Por eso hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque habrá un juicio. Y todo lo que está oculto estará en ese juicio. Sea bueno o sea malo. Mire, la religión, tradición y costumbres, la religiosidad, ha vendido la idea de que Dios juzgará a los hombres por sus buenas obras o malas obras. Pero la Biblia dice algo muy diferente. La Biblia dice algo muy diferente. Voy a leerlo directamente en 2 Timoteo 4.1. 2 Timoteo 4.1. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4.1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, te ruego. Por favor, ponle atención. No te distraigas y escucha. Pablo le está diciendo así a Timoteo. Más o menos. Timoteo, escúchame. Te encarezco, mírame. Atiéndeme. No te distraigas. Oye lo que te estoy diciendo. Más o menos así le está hablando Pablo a Timoteo. Eso es lo que dice la palabra: te encarezco. Tómalo muy en cuenta, con seriedad, atento a esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que juzgará. Hay que poner atención a esto, porque habrá un juicio. Entonces es determinante entenderlo y aceptarlo. Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Sí, a los vivos y a los muertos. Porque habrá dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Ya lo vimos ya lo vimos cuando estudiamos lo de la resurrección. Y esta es una realidad solemne. Y de ahí uno puede desprender una pregunta válida, necesaria y oportuna. Válida, necesaria y oportuna. La pregunta es: ¿qué pasa por nuestras mentes
¿Y qué sucede en nuestros corazones al pensar que todos habremos de mirar a nuestro Señor cara a cara? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Que estarás ante el Señor Jesucristo cara a cara en un juicio? ¿Te has preguntado eso? ¿En qué condición vas a estar ante Él? ¿Cómo será esa mirada? ¿Te atreverás a levantar la mirada ante Él? ¿O la agacharás? ¿Cómo quieres estar? Mirándolo con lágrimas en los ojos, con un corazón henchido de gozo y felicidad porque es tu Salvador, o mirándolo, o mirando al piso, porque ni siquiera es mirándolo, mirando al piso, con un crujir y sonido de dientes por el terror de saber que vas para el agua de fuego. ¿Cómo quieres estar ante Él? Miren, atendamos y estudiemos las escrituras que nos hablan de 3 grandes juicios. Hay varios juicios, pero vamos a atender 3. Porque Él es omnisciente y juzgará a todo ser humano, ya lo sabemos. Todo ser humano de todos los tiempos. De todos los tiempos, de Adán para acá. De todos los tiempos. Y el juicio que va a liderar el Señor como juez tiene implicaciones eternas. Eternas. Lo vuelvo a decir aquí despacio. Eternas. Con todo lo que estamos diciendo, la iglesia, y aquí hay un paréntesis interesante porque hay un juicio para la iglesia, pero la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, tú y yo, estaremos ante un juicio muy diferente, pero un juicio. El Señor estará allí como Señor y Salvador y como un juez de amor y de gracia y favor, validando, examinando nuestras obras, porque ya somos salvos, estamos con Él, ya nos fuimos con Él. El Señor va a examinar, a juzgar todo lo que hayamos hecho en el cuerpo como creyentes. ¿Cómo desarrollamos nuestro ministerio de la reconciliación? Porque ya sabemos que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Colóqueme un chulito, una manita allí si sabemos que tenemos el ministerio de la reconciliación. Allí cada uno, si puede, poner un chulito, una manita, una florecita, alguna cosa, porque entendemos que tenemos el ministerio de la reconciliación, ministerio dado por Dios directamente a cada creyente. ¿Cómo nos comportamos como embajadores del reino de los cielos? ¿Cómo funcionamos como administradores de la multicolor gracia de Dios? ¿Qué tal fue nuestro desempeño como mayordomo de todo lo que Dios nos dio? ¿Qué tal estuvo nuestra carta expuesta ante el mundo para que leyeran a Cristo? ¿Qué tanto brilló nuestra luz delante de los hombres? Si somos sal de la tierra, ¿qué tal fuimos como sal de la tierra? ¿Cómo vivimos ese evangelio? ¿Cómo predicamos el evangelio? ¿Cómo administramos los dones y talentos que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con el llamado ministerial específico? Si somos establecidos por Cristo como pastores, como maestros, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, lo que haya deseado el Señor. ¿Qué hicimos si el Señor nos puso en la puerta de la iglesia para recibir a los hermanos? ¿O qué hicimos si el Señor nos envió por las naciones a llevar su mensaje de vida? En lo que haya sido, en la posición que Él nos haya establecido, ¿cómo lo hicimos? ¿Con qué corazón lo hicimos? ¿Con qué intención lo hicimos?
¿Honramos o no honramos al Señor con lo que hicimos? Las obras en el cuerpo de Jesucristo, como iglesia. He ahí el juicio del tribunal de Cristo. Juicio número 1 que vamos a considerar. El juicio del tribunal de Cristo. Todos nosotros como creyentes estaremos en el juicio del tribunal de Cristo. Romanos 14, 9 al 12. Yubiset, por favor. Con las buenas noches, Yubiset. Para Yubiset, Juan Carlos y Vanessa. Y de paso, Yubiset, un abrazo en Cristo. Feliz cumpleaños. Happy birthday tuyo en Cristo Jesús. Felices 25. Por favor. Amén. Gracias, mi pastor. Dios les bendiga y buenas noches a todos. Romanos capítulo 14, verso. 9 al 12. Amén. Romanos 14, verso 9 al 12, dice así. 9 al 12, ¿sí, mi pastor? Ajá. Dice la palabra de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Atención. En el juicio del gran trono blanco, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire lo que la palabra confirma claramente lo que yo hace un momento estaba diciendo. El juez es Jesucristo y Él estará allí. Y aquí dice, dará cuentas a Dios, porque Jesucristo es Dios. Estaremos ante Él como Señor y Dios, dándole cuentas de nosotros, cada uno. Yo no voy a dar cuentas de mi esposa. Yo no voy a dar cuentas de mis hijos. Yo no voy a dar cuentas de IUJ La Gloria. Yo no voy a dar cuentas de nadie, solo de mi persona, de mi responsabilidad, de mi obra, de lo que el Señor me mandó a hacer a mí. Ahí cuenta lógicamente qué hice con la iglesia, cómo hice con la iglesia, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con todo, pero lo que hago yo. Cada uno da cuenta de sí mismo en el tribunal de Cristo, de su ejercicio ministerial. Porque Jesucristo es Señor de muertos y vivos. Él es Señor de todos y no deja de ser Señor. Pero para nosotros es Señor y Salvador, Redentor y único y suficiente Dios. El tribunal de Cristo, el bema de Dios, el bima de Dios, como le quieran decir, eso viene del griego. Ya hablamos un segundo de eso. Juan Carlos García Rojas en Villavicencio, 2 Corintios 5, 9, 10, hermano. Con las buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Sí, señor, ya le. Segunda de Corintios, mi hermano. 5, 9 y 10. 9 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. Es necesario porque allí vamos a tener nuestras recompensas, nuestros premios, nuestras coronas, nuestros galardones. La Escritura habla de coronas, de galardones, de reconocimientos. De eso habla la Escritura. Y en el juicio del tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Y ahora les explico qué quiere decir esto. ¿Por qué lo llaman el bema de Cristo? Esa palabra viene, ese concepto se tomó de los Juegos Olímpicos griegos. Y el bema es un escenario, es una tarima alta,
en donde se reconocía al vencedor de una prueba atlética, una prueba deportiva. Y el vencedor subía allí entre aplausos, reconocimientos y vivas de quienes habían visto su gesta deportiva para vencer. Quienes lo conocían y sabían que había estado entrenando, había estado en disciplina, organizadamente llevando su vida para prepararse y llegar a los juegos a competir honestamente, sanamente y vencer en buena lid. Y esa persona subía allí a ese estrado alto donde todos lo veían y la persona que estaba en autoridad allí le entregaba una corona de laurel. El vencedor. Tomando esa referencia, tomando ese marco conocido en el mundo grecorromano, conocido también por los judíos, por la cultura que se había extendido desde la Grecia, Pablo toma esto para hablar del bema de Dios, tribunal de Cristo. Y lo asocia con un lugar en donde el Señor estará recibiendo a los suyos y no va a recibir a uno solo. Todos los que hayamos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los que hayamos sido obedientes al llamado de Dios y hayamos sido obedientes ante Dios, estaremos allí como vencedores y recibiremos nuestras coronas, nuestros galardones, nuestros premios. Todos. Y uno a uno el Señor nos va a estar llamando, nos va a estar entregando nuestros galardones y coronas. Unos tendrán más, otros tendrán menos, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su desempeño, pero todos tendremos premios en el cielo. Como salvos, siendo parte del cuerpo, e iremos allí en el tribunal de Cristo a recibir galardones y coronas, reconocimientos de parte del Señor. Entonces, hermano, hermana, dimensiona lo siguiente para que entendamos lo que estamos tratando de transmitir. Dimensiona que llegas al cielo, al tribunal de Cristo, y el Señor está en una tarima alta, en un trono espectacularmente hermoso, indescriptible con palabras humanas, pero hermosísimo. Y tú vas subiendo por unas escalinatas preciosas, en medio de aplausos, de vivas y reconocimientos de ángeles, de seres celestiales que te reconocen porque venciste. Y el Señor te entrega tus galardones y tus coronas. El mismo Señor Jesucristo. No delega en ángeles. No delega en querubines. No delega en ningún ser celestial. Él directamente entrega los galardones. El tribunal de Cristo. Ese juez supremo, en amor y gracia, te recibe en persona para reconocer tu trabajo en el cuerpo. Hermano, vale la pena servirle al Señor y hacerlo bien, en obediencia a la fe y a la verdad y en obediencia a lo que Él nos mandó a hacer. Vale la pena servirle al Señor. Coronas y reconocimientos, recompensas tendremos en el cielo. Dios no se guarda nada. Pero también veremos allí coronas y recompensas que no podremos recibir y que estaban destinadas para nosotros, porque sencillamente nos faltó parte de la tarea. Pero igual estamos en el cielo con el Señor. De ahí que hay que ponerle atención a lo que dice Apocalipsis 22, 11 y 12. Apocalipsis 22, 11 y 12. Y llamo a mi hermano Henry Martínez Moreno, allí en la gloria, Henry Martínez Moreno, para que leamos Apocalipsis 22, 11 y 12 con el buenas noches, Henry, para usted y su familia, Blanca Zoraida, Elizabeth, etc.
Por favor, Henry, Apocalipsis 22, 11 y 12. Amén, Pastor Daniel, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Apocalipsis 22, del 9 al 11, Pastor. No, 11 y 12. 11 y 12. Amén. El que es injusto sea injusto todavía, dice la palabra, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Hermano, es tan importante saber entender a qué nos llamó el Señor. A hacer qué en el cuerpo. Él nos salvó con un propósito y una tarea nos asigna. ¿Qué tarea nos asignó? Porque de eso depende lo que dice aquí, el verso 12. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensas tiene el Señor Jesucristo en el cielo para ti y para mí. No las perdamos, hermano. Esforcémonos por obtenerlas. Basta con obedecer al Señor y dejarnos guiar de su Santo Espíritu. No tratemos de hacer las cosas a nuestro modo y según nuestra conveniencia. Hagámoslas al modo de Dios y según la conveniencia de Dios. Y seguro que va a salir bien. Ciertamente, hermano, siguiendo lo del tribunal de Cristo. Ciertamente sabemos que el Señor llevó nuestros pecados allí en el madero, lo sabemos. Y que Dios ha prometido no acordarse más de nuestros pecados, lo sabemos. Como iglesia somos salvos y tenemos garantizada la salvación con Jesucristo, hermano. Debemos obrar en la gracia, el favor y el amor de Dios en lo que nos mandó a hacer, hermano. Porque cada una de las cosas que hagamos, o sea, hacemos las obras para mostrar nuestra fe, no para ganar salvación, y no, sencillamente porque somos salvos hacemos las cosas que debemos hacer. Y cada uno de los hechos de nuestra vida, cada una de las cosas que hagamos, va a ser juzgada, va a ser presentada en el juicio. Mi hermano Henry, como ministro de alabanza, que es allí en IJ La Gloria, en el concilio, cada vez que él ministra la alabanza, la oración, cada vez que él dirige a la congregación, el pueblo, a adorar al Señor, de todo eso estará allí, en el tribunal de Cristo, entregando cuenta, y el Señor estará galardonándolo por ello. O perderá galardones si no lo hizo bien. El que predica de acuerdo como predica, el que evangeliza según como evangeliza. Además, la palabra misma dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Hay juicio. El Señor no se guarda nada, hermano. Allí no habrá nadie que se escape, ninguno podrá evadir esa responsabilidad, ese llamado a presentarse ante Dios. Nadie va a poder decirle a otro, represénteme, hermano, yo estoy ocupado. No. Nadie va a poder tener un apoderado, un intercesor. No. Es personal, ineludible, indelegable. Porque igual como iglesia ya estamos en el cielo, hermano. Y allí estaremos ante el Señor. Todos habremos de comparecer. Y la Escritura dice que es necesario. Porque seguro que todos queremos recibir nuestros galardones, reconocimientos de mano del Señor. La vida y la obra de todo creyente será revisada por el mismo Señor Jesucristo. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo, pero ese día Él la va a revisar delante de nosotros como juez justo. La manera más fácil que encuentro de poderla graficar es esta. El Señor se sienta con nosotros frente a una pantalla y pone a rodar la película de nuestra vida.
Archivo. A ver, hijo de Daniel Hugo. Aquí está, Daniel Hugo Pinto Quintero. Y empieza a robar la película de Daniel Hugo Pinto Quintero. Esto. Y no tengo cómo decirle que no. Él lo sabe todo y lo tiene registrado todo. Yo quiero tener todas mis coronas, todos mis galardones. No sé tú. Yo los quiero tener todos. Yo no quiero dejar ningún regalo sin destapar. Yo no quiero que se quede allá guardado nada que esté destinado para mí. No, yo lo quiero tener. Yo los quiero tener todos. Y creo que tú también. Todos vamos a comparecer. Allí estará nuestra obra en análisis delante del Señor. Por eso la escritura es tan clara. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vuelvo a decirlo. Vuelvo a señalarlo. Vuelvo a recalcarlo. Ante el Señor nada está oculto. Nada quedará oculto ante el Señor, hermano. No intentes ocultarle nada a Dios, hermano, hermana. Entiende de una vez que ante el Señor no se puede ocultar nada. Él lo sabe todo, lo escucha todo, lo ve todo. Sencillamente, hermano, no intentes ocultar nada. Entiende que Dios es tu Señor, tu soberano Señor y Rey. Y Él lo sabe todo, Él es Dios, hermano. Estamos desnudos ante Él. Es tiempo de decir, Señor, sí, aquí estoy, me he equivocado, Padre. Perdóname porque me he equivocado. Definitivamente sí me he equivocado. La he embarrado, he metido la pata como la quieras decir, pero el hecho es que tú reconozcas, debemos reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos de su justo perdón, abrazarnos a Él y no volverlo a hacer. Es enderezar el camino ante Él, porque no queremos perder esas coronas, esos galardones, esos reconocimientos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Porque cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de las intenciones del corazón, de intenciones del corazón, los pensamientos más profundos, las palabras, aún sean chistes, palabras que se sueltan a veces, de todo daremos cuenta. De las acciones y lo que dejamos de hacer, de todo vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Hay un juez soberano, único y verdadero, llamado Jesucristo, y ante Él nos presentaremos, ineludible. Job 40, 6 a 9. Job 40, 6 a 9. Aleluya. Liliana Bernal, Blanca Liliana Bernal Santibáñez. Job 40, 6 a 9, por favor. Ella está en FACA, ¿verdad, Liliana? Adelante. Amén, hermano. Job 40, ¿qué, perdón? 6 al 9. ¿Sí estás en FACA o estoy equivocado? Adelante, Liliana, te escuchamos. Liliana nos va a leer Job 40, del 6 al 9. Amén. Job Aló, 46, amén. Sí, ¿Escuchan? señor. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Y validarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Amén. Mire ese encuentro que tuvo Job con el Señor. Ese interrogatorio tan impresionante que le hace el Señor a Job.
en los capítulos 39 y 40 del libro de Job. Y este pasaje, en ese diálogo entre Job y el Señor, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, atención, mire cómo le habla el Señor a Job. Tengan presente cómo califica el Señor a Job ante Satanás. Comenzando el libro de Job, recuerden cómo el Señor habla de Job ante Satanás. Pero mire aquí el Señor cómo trata a Job, cómo lo increpa, cómo lo interroga. Cíñete ahora como varón tus lomos, o sea, amárrate los pantalones. Es lo que le está diciendo, amárrate bien los pantalones. Te voy a preguntar. Ojo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. En palabras más castizas, Job, amárrate bien los calzones que yo como Dios te voy a preguntar y tú me vas a contestar a ver. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y tú nadas con voz como la suya? ¿Te crees? Lo que le está diciendo Dios es, ¿tú te crees algo igual a mí, capaz de igualarme a mí? Job después termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y saben qué les digo, mis hermanos? Más de uno tal vez necesita o necesitamos pasar por un momento así, que Dios nos interrogue y nos haga declarar como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué diferencia tan notoria, hermano, entre un tribunal terrenal y el tribunal de la justicia del cielo? El tribunal de Cristo. Claro, en los tribunales humanos, fiscales, abogados, testigos, miembros de jurado, todo. Hay cosas humanas, imperfecciones humanas. Todos sabemos todo lo que pasa. Pero estamos ante Dios. Ahora, ojo con esto. Atención a esto. No hay un tribunal humano que premie a una persona por lo bueno que haya sido. Yo no conozco. Y si alguien conoce, hágamelo saber. No hay un tribunal humano que premie a una persona por lo buena que haya sido. Al contrario, los tribunales humanos por lo regular castigan a quien se portó mal o incluso siendo inocente lo castigan. Castigan su conducta. El contradecir las leyes y las normas, lo que sea. Pero no lo premian por portarse bien. Dios en el tribunal de Cristo nos va a premiar por hacer lo que nos corresponde hacer. Por ser obreros fieles, siervos fieles. Estos pasajes que hemos leído, hay en Romanos 14, 9 al 12, 2 Corintios 5, 9, 10, Apocalipsis 22, 11, 12, hacen referencia a creyentes. El tribunal de Cristo refiere solo a creyentes. Y extiendo más la expresión, la explico más. Creyentes, verdaderos creyentes. Si me están entendiendo, coloquen ahí un amén, y el amén aquí, la virtualidad es con un aplauso, con una manita. Verdaderos creyentes. Hijos e hijas de Dios, personas nacidas de nuevo. Porque en el tribunal de Cristo no hay nadie impío, no hay nadie que haya rechazado a Dios, no hay nadie que no sea conocido por Dios. Allá no habrá colado, mejor dicho. Mire, se lo voy a decir más claro, hermano. Se lo voy a decir más claro, hermano, hermana, lo voy a decir más claro. ¿Lo quiere escuchar más claro? Se lo voy a decir más claro. En nuestras iglesias hay muchos colados. En los púlpitos hay muchos colados. En los ministerios hay muchos colados. En las facultades de teología, seminarios, institutos bíblicos hay muchos colados. Como profetas hay muchos colados, como apóstoles hay muchos colados, como pastores hay muchos colados, como ministros del evangelio hay muchos colados, como creyentes hay muchos colados, como hijo de Dios no puede haber ningún colado, el que es hijo es hijo.
Y en el cielo solo suben los hijos. En el tribunal de Cristo estarán solo los hijos. De allá no habrá colados. Porque Dios no puede ser burlado, hermano. Por eso, para estar en el tribunal de Cristo hay que haber nacido de nuevo. Se necesita estar seguro de haber nacido de nuevo, de ser verdadero creyente, de estar lavado por la sangre de Cristo, de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y saber que hemos sido llamados y establecidos para honrar el nombre del Señor Jesucristo con todo lo que hagamos, con lo que pensemos, con las intenciones de nuestro corazón. Sí, con las intenciones del corazón se honra o se deshonra al Señor. Y todo esto marca una ruta hacia ese tribunal y establecerá recompensas, honores, reconocimientos que se pierdan o se reciban. El tribunal de Cristo solo para creyentes verdaderos, para nacidos de nuevo, para hijos e hijas de Dios, para las piedras vivas que se habla en la Escritura. Solamente los verdaderos, los nacidos de nuevo, los salvos pueden estar ausentes en el cuerpo para estar presentes en el Señor, como dice 2 Corintios 5, 8 al 10. El Espíritu Santo no está mezclando ahí a perdidos con salvos, nunca. Los separa. La palabra es muy clara, hermano. La palabra es muy clara. La Escritura es muy clara. No deja la más mínima duda. Es una imposibilidad total que una persona no lavada por la sangre de Cristo, no nacida de nuevo, esté en el tribunal de Cristo. No. Entonces, hablando del tribunal de Cristo, es exclusivo para creyentes, 100% cristianos, nacidos de nuevo. Y esto será después, una vez se dé el rapto. Tan pronto se dé el rapto, subimos al cielo, nos encontramos con el Señor de las nubes y al tribunal de Cristo. Allá llegamos. Él nos viene a recibir para llevarnos al tribunal de Cristo. Imagínate el juez que baja a recibir a quien va a juzgar. El Señor baja en amor y gracia a recibir a su iglesia para llevarla al tribunal de Cristo. Para allí evaluar obras y entregar galardones, coronas y reconocimientos. El tribunal de Cristo se efectuará inmediatamente después del rapto. Y reitero, vuelvo a decirlo, lo recalco, solo para verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Y aquí en la tierra, pues, se hará una serie de hechos. El tribunal de Cristo, atención con esto, el tribunal de Cristo no es un juicio para pecados, para pecadores, no, Señor. Ese juicio nosotros lo recibimos en la cruz por medio de Cristo, que tomó nuestro lugar. Pues Él murió, resucitó, fue a la tumba y resucitó. Miren, escuchen esto. Escuchen esto. En el pasado fuimos juzgados como pecadores en la cruz. Lo repito. Hace cerca de 2000 años, 1995 años más o menos, fuimos juzgados en una cruz. Y allí estaba crucificado el Hijo de Dios. Su nombre, Jesús de Nazaret. Tomando nuestro lugar. Él pagó por nosotros. En el presente, en nuestra vida presente, como hijos somos juzgados, somos evaluados, disciplinados por la acción de la palabra y del Espíritu Santo. En el presente la palabra también nos juzga. El Espíritu Santo también obra. En el futuro, seremos juzgados como mayordomos y siervos en el tribunal de Cristo. Por lo que hayamos hecho bueno o malo. Entonces, fíjate que, atención con lo que esto que estoy diciendo es muy importante. Entonces, atención con esto. No se determinará dónde pasaremos la eternidad. Ojo. No se va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Porque es claro que la eternidad la pasamos en el cielo.
Pero sí se va a definir unos factores de cómo vamos a estar en esa eternidad viviendo, porque pues entre más coronas, más reconocimientos, pues eso tendrá un efecto, porque más coronas, más galardones estaremos depositando a los pies del Señor. Nuestras obras no se juzgan en la tierra. Nuestras obras se juzgan en el tribunal de Cristo, no en nuestra persona. Somos salvos. Somos salvos. Y somos responsables de sobreedificar, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Y estamos llamados a sobreedificar con oro y plata, piedras preciosas, no con madero, heno y hojarasca. Aunque hay gente que va a edificar con madera, heno y hojarasca. Porque aún, pues, no deja de ser necio muchas veces. Hay recompensa en el cielo por hacer la voluntad de Dios. La hay. Todo va a depender cómo sobreedificas. Y estoy seguro que todos aquí deseamos sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas. No con madera, heno y hojarasca. Porque por el fuego será probado. Es que dice la escritura que por el fuego será probado. Y la madera, el heno y la hojarasca no supera la prueba del fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas salen después de pasar por el fuego depuradas y más preciosas. Dice Apocalipsis 21:7. Dice Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice Apocalipsis 21:7. Y 2 Timoteo 4:8. Pablo le dice a Timoteo esto. En 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Una de las coronas. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O en Santiago 1:12 dice. Santiago 1:12. Y eso es para hombre y mujer, obviamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y eso es en el tribunal de Cristo. Y 1 Pedro 5:4 dice, 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tribunal de Cristo. De ahí que Apocalipsis 2:10 dice algo muy importante de entender. Apocalipsis 2:10 dice algo muy importante de escuchar, entender y asimilar. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Atención, hermano, hermana. Habrá momentos en que pasamos por situaciones duras, inevitables. Sí, Señor. ¿Hemos pasado por momentos difíciles? Sí. Si no has pasado por algún momento complicado, prepárate. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay que ser fiel en medio de las pruebas, las circunstancias y los hechos de la vida, porque vamos a recibir la corona de la vida. Tribunal de Cristo. Nosotros fuimos reos, juzgados allá en la cruz. Jesucristo estaba tomando nuestro lugar. Y espiritualmente nosotros estábamos siendo juntamente con él crucificado. Allá en el Gólgota.
hace más o menos 1995 años. Él tomó nuestro lugar. Fue acusado, juzgado, condenado, ejecutado. Fue hecho pecado. Como maldición subió a esa cruz. Se hizo maldito en esa cruz. Por cada uno de nosotros. Pero resucitó venciendo la muerte, venciendo el pecado, sometiendo la muerte y ascendió triunfante al trono de la gracia. Y estamos con él sentados juntos allá. Eso dice Efesios 1:3. Estaremos en el tribunal de Cristo. No para que sean juzgados los pecados, ya fueron juzgados. Ya fueron juzgados. Pero procuremos hacer bien las obras. Para que cuando llegue el tribunal de Cristo, cuando estemos allá, tengamos más coronas, reconocimientos por parte del Señor. Recompensas entregadas por Jesucristo mismo. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que vamos a estar ante el Señor en el tribunal de Cristo como salvos, por entregando cuentas, pero entregando cuentas de nuestras obras como ministros competentes del nuevo pacto, como responsables del ministerio de la reconciliación y de todo aquello que el Señor nos ha dado para que desempeñemos para honrar su nombre y glorificarlo solo a Él. Pastora Edith, por favor, oramos terminando esta jornada. Amén, gloria a Dios. Amado Padre Celestial, maravilloso Señor. Te damos gracias, Señor Dios mío, por este tiempo tan hermoso, Señor, Padre de la gloria. Gracias. Gracias, mi Rey, porque a través de mi amado pastor Daniel, tú en esta noche nos recuerdas, Señor Dios mío, lo maravilloso, Señor, que hay si nosotros como iglesia, Señor, como siervos, siervas tuyos, Señor, nos esforzamos, Señor, si nosotros somos obedientes, Padre de la gloria, Señor, y esforzándonos, Señor Dios mío, permanecemos, Señor, hasta el fin, Señor. Arriba, Señor, hay esos regalos maravillosos. Ay, Señor Dios mío, esos premios preciosos. En esta noche te doy gracias, precioso Dios, por la vida de mi amado pastor Daniel. Padre, muchas gracias. Síguelo usando, Señor Dios mío, como ese instrumento, Señor, Señor Dios mío, de gran bendición para nosotros, la iglesia, Padre. Esa palabra, Señor, que tú has hablado a todos nosotros en esta noche, Señor, nos recuerda lo importante, Señor, estar a cuentas contigo en todo momento, Señor, porque no sabemos, Padre, si nos vamos en tu venida por la iglesia o antes de que tú vengas, tendremos que partir, Señor, algunos de esta tierra, pero lo más lindo, Señor Dios mío, es partir seguros, confiados, que pudimos terminar la carrera que teníamos, Señor, que tú nos entregaste, que logramos llegar, Señor Dios mío, a la meta, Señor, y poder estar junto a ti en esa morada preciosa, Señor. En esta noche te doy gracias también por toda la iglesia, Señor Dios mío, que estuvimos aquí conectados, precioso Dios. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque el invitado especial en esta noche, Señor Dios mío, ha sido tú, hermoso Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Padre. Te damos gracias también por esta noche, Señor Dios mío, ya este tiempo de descanso, Señor, que tú nos permites, Padre, lo colocamos en tus manitas, Señor, y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. He orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.